Bueno, ¿cómo les va a todos? Vamos a alargar la clase. No es muy larga. Vamos a hablar de mieloma nada más. Compartir pantalla. Ahí vamos. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces vamos a... Sí, ahí está. Vamos a ver mieloma múltiple, ¿sí? Que entra dentro de la bolilla de hematología y van a ver que es dentro de las gamapatías monoclonales. Vamos a tratar de ver la definición, la epidemiología, la fisiopatología, la clínica, cómo hacemos el diagnóstico y con eso estaríamos sumamente conformes. El tratamiento va cambiando y la verdad que es muy dinámico y no sería el objetivo de la charla. Como introducción, es una gamopatía monoclonal, es una expansión clonal de células plasmática B, produce cantidades anormales de inmunoglobulinas y eso lo hace una gamapatía. De hecho, van a ver que parte del diagnóstico es la corrida electroforética de las proteínas y un pico electroforético de inmunoglobulinas. Es importante que entiendan que produce un daño de destrucción ósea, hipercalcemia, daño renal y anemia. Y un poco cuando veamos los criterios diagnósticos van a ver por qué le digo todo esto. Claramente signos y síntomas asociados a la hiperviscosidad sanguínea. Puede presentarse en forma tumoral como plasmocitoma. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de mieloma, la diferente evolución de mieloma. Bueno, ya hay un medular con extramedular, pero no tiene mucho sentido eso. Como definición, es una neoplasia hematológica, caracterizada por la proliferación clonal de células plasmáticas B, malignas, maduras, que puede producir cantidades anormales de proteína. Recuerden que las células plasmáticas B liberan inmunoglobulinas normalmente. Bueno, pero acá hay unas cantidades anormales de proteínas de origen monoclonal del tipo de las inmunoglobulinas, ¿no? Esa es la definición de mieloma múltiple, una gamopatía monoclonal, una neoplasia hematológica, proliferación de células B maduras que producen mucha proteína monoclonal, inmunoglobulina. Nada, la historia del mieloma es de larga data, ¿no es cierto? Desde 1845, que se hablaba de una mielitis ósea, ¿no? Porque realmente es como que había estas lesiones óseas a nivel del cráneo. De hecho, hasta hace poco se diagnosticaba con una radiografía de cráneo y se veía como imágenes en saca-bocado. Se sigue pidiendo la imagen de cráneo y se sigue viendo esta especie de litis de imagen en saca-bocado, se llama justamente. Por supuesto que después, en el 89, se hizo toda una revisión de la enfermedad y entonces se vio que a su vez produce muchas otras cosas aparte de esas afecciones a nivel óseo, ¿no? Nada, la historia nada más, el proceso inflamatorio que había comenzado con una acción morbosa en el vaso sanguíneo, en la que la materia terrosa del hueso es absorbida y expulsada. Era como se describía en esos momentos el mieloma múltiple. Epidemiología, para más o menos entender, corresponde al 1% de todas las neoplasias. Cuando digo neoplasias me refiero a tumores sólidos y a tumores hematológicos, ¿sí? Recuerden que los tumores hematológicos no superan en total el 5 al 6% de todos los cánceres. No es lo más frecuente tener una leucemia, tener un linfoma o tener un mieloma múltiple. ¿Está claro? O sea, no es lo más frecuente. Es el 10% de las neoplasias hematológicas en la raza blanca, es más frecuente en la raza negra, llega al 33% de las neoplasias hematológicas. En definitiva, aproximadamente hay de 3 a 4 casos cada 100.000 habitantes. A mí me gusta siempre hablar cada 100.000 habitantes porque uno más o menos se hace una idea, ¿no? Si en La Rioja hay 400.000 habitantes, bueno, más o menos uno calcula cuántos casos al año puede encontrar de mieloma.
Predominantemente en el adulto, la verdad que es muy infrecuente en edades, digamos, en pequeños o en edades medias. La mediana de edad son 65 años y en los últimos años se ha presentado un incremento en edades tempranas, ¿no? Ya vamos a ver por qué, porque el mieloma múltiple tiene bastante de etiología conocida, a diferencia. Bueno, está acá. La etiología, si bien es cierto, es desconocida, hay factores que son verdaderamente de riesgo. La edad avanzada es un factor de riesgo. El género, el sexo masculino tiene mayor riesgo. Hay una clara asociación con historia familiar. Hay muchos solventes orgánicos que trabajan las tintorerías, que podrían aumentar la posibilidad de tener mieloma múltiple. Hay infecciones virales, el virus de Epstein-Barr, el virus del HTXB, hay algunos virus que pueden hacerlo. El benceno, ¿sí? Y las radiaciones, aquellos que trabajan con radiaciones y todo eso, pueden ser un factor de riesgo para el mieloma múltiple. Un poco general esto les diría o por lo menos el benceno, la radiación, las infecciones virales, el solvente, a todas las enfermedades hematológicas. Esto se la puse un poco para que recuerden, digamos, también un poco por la clase que dimos la semana pasada, recuerden la fisiología, ¿no? Recuerden que hay una célula madre sanguínea pluripotencial, la célula madre, que se va a dividir en una célula madre mieloide y una célula madre linfoide. A partir de acá se genera el linfoblasto, que va a terminar en generar el linfocito B. El linfocito B, cuando madura, genera lo que se llama la célula plasmática, que es la que libera la inmunoglobulina, parte de la inmunidad humoral, ¿sí? Porque después está, por otro lado, el linfocito T, que produce la inmunidad linfocitaria, citotóxica, digamos, ¿no? Recuerden que la inmunidad puede ser humoral, liberación de inmunoglobulina, o celular, y esa está encargada los linfocitos T. Y por otro lado, los linfocitos citolíticos naturales, ¿no? Pero bueno, entonces, toda esta parte linfoide es donde surge la célula B y la célula plasmática. El mieloma está en esta parte, ¿no? En la alteración. Cuando se altera el linfocito B, nada, es leucemia, es otra cosa, ¿no es cierto? Para que se vayan ubicando por dónde va. Sobre todo, obviamente, entenderán que es leucemia linfoblástica o linfocítica crónica, de acuerdo a cómo se genere. Pero bueno. Y por otro lado está la célula mieloide, la célula madre mieloide, de acá surge el glóbulo rojo, de acá surgen las plaquetas a través de los megacariocitos, y de acá surge el mieloblasto, que genera lo que son que generan todos los glóbulos blancos o los otros glóbulos blancos, digamos, porque los glóbulos blancos tienen parte linfoide y parte mieloide, pero acá están los granulocitos, los eosinófilos, los neutrófilos, los basófilos. Cada uno de estos con una función, ¿sí? Los eosinófilos a través de la liberación de catecolamina y cosas a nivel de la alergia, los neutrófilos a través de todo lo que es el proceso también inmunológico, o sea, bueno, todo esto es fisiología, es un poco para que recuerden cómo viene y cómo se forman los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos. Bueno, nada, el mieloma es de acá, de la célula plasmática, ¿no? En definitiva es para mostrar dónde es el mieloma y recordar un poquitito la fisiología. Bueno, acá viene un poco lo complicado, porque la realidad es que el linfocito B con centro germinal, aquí empieza el evento tumorogénico y empieza la inmortalización y la acumulación, digamos, de células que al principio no son malignas y que después se van transformando a malignas. Existe una entidad que se llama gamapatía monoclonal gamapatía monoclonal ya les digo, de gamapatía monoclonal de importancia incierta. Aquí está, gamapatía monoclonal de importancia incierta, ¿sí? ¿Qué es? Un evento, digamos, premaligno dentro de esta evolución del mieloma múltiple, ¿no? Dentro de esto, ¿no? Que cada vez tiene mayor posibilidad diagnóstica, por supuesto, punción de médula ósea, con hematólogos, digamos, profesionales, pero cada vez
se puede ver esta gamapatía monoclonal del significado incierto. ¿Cómo lo ves? Bueno, haciendo un proteinograma por electroforesis, ves un pico monoclonal, es un pico monoclonal absolutamente asintomático en el paciente, tiene ciertas características, no es un pico de tanta, no tiene tanta concentración ese pico, pero bueno, esto es una enfermedad preneoplásica de los tumores sólidos, digamos, para que ustedes me entiendan, ¿no? Esto ha tomado mucha importancia últimamente porque, bueno, la idea es, si alguna vez, digamos, uno puede hacer un diagnóstico de electroforesis o se hace un proteinograma por electroforesis, se está encontrando cada vez más. Y ya se empieza a ver algunas alteraciones cromosómicas que luego se pueden, lo que sigue, que es la transformación maligna, ¿no? donde allá hay transformación celular, donde la célula ya su núcleo se diferencia, su citoplasma se diferencia, ya histopatológicamente ya es una célula maligna y es ahí el mieloma múltiple, ¿sí? Y después hay un crecimiento agresivo independiente del estroma tumoral y esto es lo que se llama leucemia de células plasmáticas, ¿sí? El mieloma múltiple y la leucemia de célula plasmática en realidad es prácticamente la misma enfermedad en evoluciones diferentes, ¿no? Por supuesto que la leucemia ya hay un componente agresivo, sería una crisis blástica, para que ustedes me entiendan, con la clase anterior. Pero en rigor de verdad, el mieloma múltiple, cuando tiene esa crisis blástica o se complica y empieza a tener células inmaduras y mucho más agresivas, bueno, deja de ser un mieloma múltiple y pasa a ser una leucemia de células plasmáticas, ¿no? Bueno, y un poco esa es la historia. Cada uno de esta evolución de esta misma enfermedad, para que ustedes me entiendan, va teniendo alteraciones cromosómicas y alteraciones de genes dentro de los núcleos, dentro de las células, ¿no es cierto? Súper complejo, ¿no? Vamos a ver si me animo a darles lo que se llama medicina de precisión y ver las alteraciones genéticas que producen las patologías oncológicas. Pero bueno, gamopatía de significado incierto, mieloma múltiple y leucemia de células plasmáticas lo ven en la misma línea, como para que ustedes entiendan de qué se trata cuando se habla. Por supuesto que todo todo se va generando dentro de la médula ósea, del microambiente célula ósea. Por un lado son los pasos de la enfermedad progresiva, hay anormalidades citogenéticas, como le digo, y hay otras alteraciones moleculares que van sucediendo para pasar de la gamopatía de monoclonal incierta al mieloma múltiple, primero intramedular, después extramedular, las células se van, las células plasmáticas empiezan al torrente sanguíneo y luego la leucemia de células plasmáticas. A medida que voy aumentando esta línea, se va volviendo, hay mayor resorción ósea, mayor compromiso óseo, mayor angiogénesis, mayor agresión, mayor todo, ¿no? Peor pronóstico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, un poco lo mismo, ¿no? Un poco entender cómo va sucediendo. Mieloma múltiple silente, mieloma múltiple ya las células plasmáticas cancerosas en los huesos, ¿no? Fisiopatológicamente es una inmunoglobulina, o sea, lo que hay es mucha inmunoglobulina, la inmunoglobulina de cadenas ligeras y de cadenas pesadas, la IgG en el 50%, la IgA en el 30%, bueno, es una gamapatía, generalmente hay una de estas que predomina sobre la otra. ¿Esto tiene algún significado? No, la verdad que no. La verdad que el tratamiento y todo no varía, si hace mucho IgG o si hace mucho IgA, la verdad que no varía. Por supuesto que lo que sucede en el mieloma, en la célula plasmática, en el mieloma múltiple, actúa con el estroma, produce angiogénesis, ¿sí? Angiogénesis es la capacidad que tiene un tumor de formar sus propios vasos sanguíneos, va liberando sustancia que va generando vasos sanguíneos para alimentarse. Recuerden que lo que sucede es autoalimentación para crecimiento no controlado, ¿no? Esa es la definición de cáncer. Entonces, todo esto va sucediendo dentro de la médula ósea y en general también lo que van habiendo una cosa que les quiero explicar, para todo lo que es biología molecular, que vean, cuando ustedes vean la flechita, significa estimulación, significa que esto que se llama factor de crecimiento de endotelio vascular, o factor de Eppler-Lindau, no importa, lo que hace es estimular la angiogénesis.
Cuando ustedes vean esto, por ejemplo, que es como una rayita, el de K1 es inhibición. ¿Sí? Digo esto para que entiendan los gráficos a la hora de ver un libro. Estimulación es esto y esto significa inhibición. Entonces, si yo hablo de rank, estoy hablando de estimulación del osteoclasto. Si yo hablo de OPG, que es una hormona que libera el osteoblasto, lo que hace es, digamos, inhibir al osteoclasto, ¿no? Bueno, y lo que sucede acá, básicamente en el mieloma múltiple, es que se genera un aumento de los osteoclastos, que empiezan a comer, ¿no? Perdón, sí, está bien, digo, de los osteoclastos. No y hay una inhibición de los osteoblastos, no puedo formar hueso y destruyo muchos huesos, ¿no? Osteoclastos. Bueno, eso es lo que sucede. Hay un desbalance y hay una estimulación de los osteoclastos producido por toda la liberación tumoral de todas estas interleuquinas, factores de crecimiento, etcétera, ¿no? Apasionante el tema, la verdad. Bueno, vamos a lo que probablemente más les interese a ustedes. Cuadro clínico, ¿sí? Lo que se llama síntomas CRAP. Bueno, primero, las manifestaciones clínicas son secundarias al fenómeno infiltrativo óseo, se acompaña de alteraciones metabólicas y deficiencia inmune, ¿sí? Recuerden que hay las células B plasmáticas, repito, se encargan de la inmunidad humoral y por lo tanto esa inmunidad humoral se ve afectada porque no, la inmunoglobulina que hay no sirve. Sintomatológicamente existe lo que es el CRAP, que es cuando hay más de 10% de células plasmáticas, que significa hipercalcemia, falla renal, anemia y la B de bone, de hueso, de lesiones óseas, ¿no? Esa sería la mnemotecnia, que no es de la primera letra, pero bueno, se conoce como síntomas CRAP, digamos, hipercalcemia, falla renal, anemia y lesiones. Porque eso es lo que sucede básicamente en el mieloma múltiple, ¿sí? Estas 4 cosas son las que suceden. Si ustedes me hablan de mieloma múltiple, me la definen y me dicen cuál es la clínica, y bueno, la clínica es de hipercalcemia, falla renal, anemia y lesiones óseas generalizadas, básicamente. Las lesiones orgánicas más frecuentes son las óseas, 80%, anemia 73%, obviamente dolor óseo, un porcentaje importante, falla renal, hipercalcemia y hiperviscosidad en un 6%, es el menos frecuente. O sea que los más frecuentes son las lesiones óseas, ¿no? O sea, la verdad que nunca he visto un mieloma sin lesiones óseas, ¿no? La verdad que, y eso que vemos bastante mieloma, sobre todo nosotros los oncólogos clínicos no tratamos los mielomas, los tratan los hematólogos, pero nos llegan consultas de dolores óseos, tratados con traumatólogos, tratados con antiinflamatorios, uno le hace una tomografía y ve miles de imágenes líticas y ya le hace un electrograma, o sea, hacemos mucho diagnóstico de mieloma múltiple porque la verdad es que por alguna razón que no entiendo, creen que es una enfermedad infrecuente y es la segunda enfermedad más frecuente hematológica, ¿no? Y fíjense en dolores óseos, o sea, fíjense en la cantidad de diagnóstico que puede haber por un dolor óseo, ¿no? Y a veces vemos en la tomografía, una radiografía, una imagen lítica y la pasamos por alto, ¿no? Entonces, guarda con las imágenes líticas. Las imágenes líticas, por supuesto, que también puede ser metástasis de algún tumor, pero también puede ser justamente un tumor primario de la médula ósea, como es un mieloma múltiple. Nunca, lo que quiero decir es que nunca le den poca importancia a una imagen lítica en el cuerpo, ¿no? Porque una imagen lítica en el cuerpo no es un golpe. Una imagen lítica en el cuerpo hay aumento de osteoclastos y está pasando algo, ¿no? Por lo menos sospechen de eso. Bueno, la lesión ósea, 66% de los pacientes padecen dolor óseo, las lesiones son líticas, osteoporosis o fracturas un 70% al momento del diagnóstico, hay mucha fractura patológica también. Recuerden, fractura patológica es una fractura que el paciente se fractura porque se para de una silla o porque da un paso, ¿no? Las fracturas patológicas no es porque se cae y se golpea. Yo creo que se puede ver bien ahí, ¿sí? Cómo se ve, eso es una imagen lítica, una radiografía, eso es una imagen lítica, eso es una imagen lítica, eso es una imagen lítica, ¿no? O sea, la verdad es que se ve muy bien en una radiografía cuando hay una imagen sacabocada, una imagen lítica, y el cráneo se ve de esta manera. Realmente el cráneo de un mieloma múltiple se ve así, con esas imágenes líticas. Realmente se ve así. Lesiones osteolíticas, se observan imágenes en sacabocados, como les dije, localización en hueso de gran
cantidad de médula ósea, eso es verdad, porque la médula ósea, columna vertebral, cráneo, costilla, pelvis, hueso largo, que es donde está la mayor parte de la médula ósea. Dolor óseo, síntoma más frecuente, hasta el 80%, relación con los movimientos. Generalmente un dolor que se ausenta por la noche, entonces, bueno, ¿ves? Los asociamos a los movimientos, a los golpes, a la vida diaria. Mayor afectación de columna vertebral, de esternón, de costilla, y se origina por las lesiones óseas o, origina lesiones óseas o fracturas patológicas, ¿no? Fíjense en la clínica, no es una clínica patognomónica, no es una clínica que realmente, por eso hay que pensarlo, quien no ha leído nunca o no ha escuchado nunca mieloma múltiple, nunca lo podrá diagnosticar lamentablemente. Por eso la importancia de que ustedes por lo menos entiendan que hay una enfermedad llamada mieloma múltiple y entiendan lo que sucede en un mieloma múltiple, ¿no? Bueno, el síndrome anémico es muy frecuente, como dijimos, es una manifestación clínica del 40 al 63%, del 82% presenta fatiga secundaria, es anemia, por supuesto. La causa es multifactorial, hay disminución de eritropoyetina, hay invasión de la médula, hay lesión asociada renal, que por supuesto es la que no libera eritropoyetina, hay efecto diluyente de la hiperproteinemia plasmática. Posteriormente te lleva a un déficit de vitamina B y de folato por los tratamientos propios del mieloma, ¿no? O sea que la causa de la anemia es bastante multifactorial. Pero la anemia está, dolores óseos está, afectación ósea está, anemia está. Falla renal está en un porcentaje menor, con concentraciones de creatinina por encima de 2, esto se debe a la eliminación de cadenas ligeras, inflamación de la actividad de complemento, hipercalcemia, hiperuricemia, deshidratación, hiperviscosidad, ¿no? Todas cosas que generan un riñón súper difícil, súper complicado, que genera falla renal y después es lo que se conoce, no se biopsia un riñón por mieloma múltiple, mejora cuando mejora el mieloma múltiple, pero es el riñón de mieloma que se llama, con todas estas características que le digo. Nada, recuerden que la hipercalcemia, hasta un 30% de los pacientes, alrededor del 13% tiene concentraciones altas, y la hipercalcemia genera síntomas, ¿no? Fatiga, estreñimiento, náuseas, sed, confusiones, alteración del electrocardiograma, cuando vayamos a lo físico, o sea, la hipercalcemia genera sintomatología. Hiperviscosidad, por suerte no es lo más frecuente, relacionadas con las concentraciones de paraproteínas, más frecuente cuando hay picos de IgM, que es una cadena pesada. La urgencia de viscosidad es cuando realmente la sangre está muy viscosa y puede ser que si se empiezan a armar muchos trombos haya que hacer lo que se llama una plasmaféresis, ¿no? Que es un gran filtrado de la sangre, que los hematólogos lo hacen si llega el caso de hacerse. Otras causas, digamos, o otra parte clínica, neumonía neumocóxica, es la infección más relacionada al mieloma múltiple, porque el neumococo es el más atacado, digamos, la inmunidad humoral es la que más se encarga del neumococo, ¿no? Algunas bacterias como estreptococo o estafilococo, también puede ocurrir infecciones por homeófilos o por herpes zóster, compresión de los nervios raquídeos, cerca del 15% de los mielomas múltiples padecen amiloidosis. Esta se considera de muy mal pronóstico, ¿no? Y puede presentarse por un síndrome POMS, que es un síndrome multiorgánico, sumamente infrecuente, la verdad, ¿no? Bueno, diagnóstico diferencial, gamopatía de significado incierto, amiloidosis primaria, la macroglobulinemia de Wanderstone, una enfermedad sumamente rara que genera mucha trombosis, la macroglobulinemia de Wanderstone, porque son macroglobulinas. Es una enfermedad sumamente rara, pero bueno, existe enfermedad de depósito de cadena ligera. El plasmocitoma solitario, que es una sola lesión a nivel óseo, que llega a biopsiarse, y cuando uno se biopsia ve que no hay ninguna célula inmadura, ¿no? Hay bastante diagnóstico de plasmocitoma solitario, una enfermedad que no genera problemas y que tiene una muy, pero muy rara transformación a mieloma múltiple, les diría rarísimo, ¿no? El plasmocitoma solitario. Y el hiperparatiroidismo también genera algún síntoma que podría relacionarse con un mieloma múltiple. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? La búsqueda intencional y la confirmación del diagnóstico requiere diferentes pruebas, ¿no?
Historia clínica, hematología, sedimentación, PCR, química sanguínea, electrolitos, la LDH está aumentada, las proteínas están aumentadas, la beta-2 microglobulina. Van a ver ahora en un ratito que la beta-2 microglobulina es un factor pronóstico en el mieloma múltiple. Por supuesto que ya esto, porque es lo que van a controlar después en el tratamiento, ya es muy hematológico. Cadenas ligeras, libres en suero, cuantificación de inmunoglobulina sérica, IgG, IgA o IgM, ¿no? Esto es lo que yo le decía del proteinograma por electroforesis. Normalmente, aquel que haya visto un proteinograma por electroforesis va marcando los picos, ¿no? Pico de albúmina, pico de inmunoglobulina, alfa, beta. Bueno, ¿no? Este es un resultado normal. La albúmina es lo que más concentración tiene en sangre y luego hay picos bajos de gamopatía, de todo eso, ¿no? Bueno, lo que sucede acá es un pico anormal, ¿no? Esto es y un pico solo, no es un pico de todos, como ustedes pueden ver. Entonces es una gamapatía monoclonal, casi al nivel del albúmino, ¿no? Esto es lo que hace diagnóstico básicamente de mieloma múltiple. O sea, un simple proteinograma, por supuesto, por supuesto que después hay que a una punción de médula ósea, ¿no? Como todas las enfermedades hematológicas, son enfermedades de la médula ósea y hay que ir a la médula ósea, ¿no? Pero digo, un proteinograma por electroforesis es muy simple de hacer, lo hace cualquier laboratorio, es fácil, es barato, y este pico monoclonal tiene que llamar la atención. ¿Es el único diagnóstico? No, no es que sea el único diagnóstico, hay hasta cuadros virósicos que te pueden dar pico monoclonales, pero bueno, hay que sospechar fuertemente dolores óseos más un pico monoclonal electroforesis, chicos, puede ser un mieloma múltiple, ¿no? Por supuesto que después hay inmunofijación, aspirado de médula ósea, la radiografía, como les dije, está bien. No. Me interesa mucho que entiendan esto porque el clínico hace mucho proteinograma por electroforesis, ve mucho y este pico monoclonal tiene que poner por lo menos un diagnóstico diferencial de que podría ser esto. Estudios especiales hay. ¿Esto lo tenemos de un día para el otro? Perdón. Cuando solicitamos ese estudio, ¿lo tenemos de un día para el otro o Sí, tenemos...? Ah, no, bien. de un día para el otro, para el mismo día, te cuento, Ah, porque bien. Perfecto. lo hacen rápido los laboratorios, es una técnica simple de hacer, simple de hacer. No es como un hemograma, pero sale como el hemograma, digamos, el proteinograma por electroforesis, pero de un día para el otro seguro lo tenés, seguro lo tenés. Lo haces mucho para ver, en realidad se hace mucho para ver la cantidad de albúmina que tenés, ¿no es cierto? O sea, generalmente se hace para ver la albúmina y ahí lo diagnosticas. Por supuesto que hay estudios, inmunofenotipo, estudios de ADN, citogénica, biología molecular. Hoy, chicos, la biología molecular es parte de todo lo que es la oncohematología y reumatología, si se quiere. Pero bueno, no importa, ¿no? Hay criterios diagnósticos del lupus, sí señor, hay criterios diagnósticos del lupus, esa es la verdad. La verdad que no preguntábamos criterios diagnósticos del lupus, pero hay criterios diagnósticos del lupus, perdón, del mieloma múltiple. Es al menos un 10% de células plasmáticas clonales dentro de la médula ósea, o sea, cuando hacemos la punción de médula ósea, o un pico monoclonal, ya sea en sangre o en orina. Y a su vez tiene que haber disfunción, los síntomas CRAP que dijimos, ¿no? Disfunción orgánica de algún órgano, hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia o lesiones óseas, ¿no? Esto es lo que son los criterios diagnósticos del mieloma múltiple. Que es un poco lo que dijimos, ¿no? No es más que eso, ¿no? Y después les dejo este cuadro que habla de los diferentes, la gamopatía monoclonal, que es el pico de la proteína, no tan alto, menos de 3 gramos por decilitro, sin síntomas CRAP, ¿no? Esto cada vez se ve más, ¿no? Y uno hace una punción de médula ósea y ve que tiene menos del 10%, o sea, no llega a ser un mieloma múltiple, no hay evidencia de alguna otra enfermedad, no hay evidencia de malignidad. Pero recuerden que está dentro de la línea y lo que se hace acá es observar al paciente porque puede terminar en un mieloma múltiple indolente o un mieloma múltiple activo sintomático, ¿no? El indolente tiene pico de más de 3 gramos, ya tiene célula plasmática del 10 al 60% y no tiene síntomas CRAP todavía,
el sintomático ya tiene más del 60% de células plasmáticas, ya tiene una relación importante y ya tiene síntomas, ¿no? Y luego está el activo, el mieloma activo sintomático con todos los síntomas, con todas las características que le digo, ¿no? Pero bueno, en realidad es una evolución de una misma enfermedad que se va dando a lo largo del tiempo. Como les dije, y no hace falta que lo sepan de memoria, pero sí entender que la beta 2 microglobulina hoy es digamos, es parte de la estadificación, o sea, es un factor pronóstico de riesgo. Cuanto más alta sea la beta 2 microglobulina, menor va a ser la supervivencia del paciente, ¿no? Y eso, la beta 2 microglobulina sí es más complicada de pedir, sí te demora una semana en tenerla. La mayoría de los laboratorios de Rioja la siguen mandando a Córdoba, que creo que ya hay algunos que la hacen, pero la beta 2 microglobulina ya es cuando ya tenés el diagnóstico de mieloma, ya es para clasificar el mieloma en etapas y te marca el pronóstico. A mayor microglobulina, menor sobrevida tenés. Y por supuesto, ¿qué es lo que vamos siguiendo? Bueno, lo vamos siguiendo. Los hematólogos van siguiendo a la hora de tratar el mieloma, ¿no? Tratar de ver cómo se va normalizando esa beta 2 microglobulina. Y yo con eso estaría bastante conforme, porque la verdad es que después, digamos, lo que sigue ya es muy específico. El tratamiento es complejo. El tratamiento es complejo del mieloma. Hay que hacer tratamiento del dolor. Y esto lo puse porque no es solamente para el dolor de mieloma. Esto es para el dolor en general. Existe lo que se llama la escala analgésica de la OMS, ¿sí? Que son escalones de dolor, en donde uno va usando diferentes tipos de analgésicos. El primer escalón de la OMS utiliza analgésicos no opioides. Estos son los antiinflamatorios no esteroideos, desde un ibuprofeno, un ketorolax, un diclofenac, ¿sí? Luego existe el segundo escalón de la OMS, cuando el dolor no cede y el dolor sigue aumentando, uno empieza a usar opioides. Los opioides, lo deben haber visto en fármaco, existen leve, moderado y, digamos, y altos, digamos, que vendría a ser la morfina, el fentanilo y todo eso. Los leves son, por ejemplo, el tramadol, el tramal, sí, el tramadol como droga. Entonces, el segundo escalón de la OMS usa opioides de leves a moderados y eso se coayuda con analgésicos no opioides, ¿no? Siempre la combinación de un opioide con un antiinflamatorio potencian la acción. Y el dolor, el tercer escalón de la OMS ya son opioides fuerte. Acá entra el fentanilo, acá entra la morfina, acá entra el cannabis medicinal, aunque tengo que decirles que el cannabis medicinal se utiliza mucho para dolor neuropático, ¿sí? Bueno, más allá de los otros factores del cannabis, como la epilepsia y esas cosas que yo no conozco del todo, pero usamos mucho en oncología el cannabis, pero en dolor de tipo neuropático, ¿no? Cuando hay alguna radiculopatía, cuando hay algo a nivel neuropático. Pero bueno, esto no es para mieloma, porque, digamos, una de las cosas que tiene que hacer el mieloma es el tratamiento sintomático, que ese sí creo que ustedes deben conocer y ese es un tratamiento del dolor. Ya el tratamiento específico es una derivación al hematólogo para que lo trate. Porque la verdad que hay un montón de cosas. Para eso, bueno, la hipercalcemia, recuerden, mucha hidratación, siempre es importante, y se usa ciertos fármacos como ácido zoledrónico, que lo que hace es meter de vuelta el calcio en el hueso, la anemia con transfusiones o con administración de eritropoyetina, y las infecciones con los cuadros de infección. Y nada más, porque después el tratamiento específico de el mieloma múltiple se utiliza mucho esto, ¿no? Que se llaman unidades de proteasa, bertosomib, sobre todo la droga que más se utiliza, la talidomida también, y también, digamos, hay ciertos trasplantes de médula ósea. Pero bueno, nada, no vamos a hablar de esto. El trasplante de médula ósea se utiliza en mieloma como en leucemias, como habíamos hablado, ¿no? Pero bueno, nada. Yo creo que con eso estamos. Conclusiones, el mieloma múltiple es la
segunda neoplasia hematológica, por eso me parece importante que la sepan. El mieloma múltiple es una enfermedad neoplásica maligna con expansión clonal de células plasmáticas. La hipercalcemia es una manifestación frecuente en el mieloma múltiple. El dolor óseo es un síntoma frecuente. La edad y las alteraciones genéticas tienen un rol pronóstico. Un tratamiento con triple terapia alcanza respuestas completas importantes, ¿no? Y hay un tratamiento que es el trasplante alogénico, ¿sí? De uno mismo, alogénico, de médula ósea, ¿no? Un poco son las conclusiones de mieloma múltiple. Vamos a dejar de grabar. ¿Dónde estamos? Estamos. Detener grabación. Detener.